Se considera que la obra intelectual debe ser la expresión personal, perceptible, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu que tenga la individualidad, que sea completa, unitaria y que sea una creación integral. Los derechos de los periodistas garantizan que puedan decidir sobre la forma en que desean que sus trabajos sean explotados. Es esencial para preservar un periodismo independiente, profesional y de alta calidad. Esto lo dijo la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Carmen del Riego, exigiendo reconocimiento explícito de los derechos de autor de los periodistas. Del anonimato de la obra, hecha en la más remota antigüedad por encargo del soberano y sobre la que no cabía por tanto mención alguna de autoría, se pasa a un sistema en el que el autor necesita que su nombre aparezca encabezando su producción, lo que le asegura fama, es decir, reconocimiento moral y posibilidades de promoción económica. El segundo presupuesto, que también comienza a darse en Grecia, es el del paso de la obra única a la obra múltiple. La copia manuscrita es, en realidad, una obra única en sí misma, derivada de un original o de una copia del original. En Grecia es donde se produce el salto definitivo y crucial en la producción intelectual de la humanidad, de la expresión oral a la escrita, la fijación de las ideas, del discurso antes oral y única parte del proceso intelectual con peso específico, independientemente de su creador, al autor, aunque solo sea para constituirse en guardián de la integridad de la obra. En Europa, la invención de la imprenta supone toda una revolución. En el caso del periodismo, es el factor decisivo que hace que el oficio y el fenómeno se consoliden como tal. Y en cuanto al derecho de autor, este nace vinculado muy estrechamente a la imprenta, o dicho de otra forma, a la posibilidad de producir copias exactas unas de otras y difundirlas, y por supuesto venderlas. Ya a finales del siglo XVIII hay datos que nos permiten apreciar la importancia que las publicaciones periódicas tenían en la reclamación de derechos de autor. De forma paralela, los periodistas van comprendiendo la necesidad de incorporarse como autores que son a la protección de la obra intelectual, profesionales liberales pero precarios, con muy escasa tradición asociativa, más adelante asalariados. La especificidad de su obra encuentra reflejo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en las leyes sobre el derecho de autor. La profesionalización cada vez mayor del periodista, impulsada por la imposición del modelo del periodismo de empresa, así como la cada vez mayor importancia cualitativa y cuantitativa de la obra periodística. No se necesita permiso para que las noticias, hechos e informaciones sean tomados por los media, en interés del libre movimiento de la información. Sin embargo, es bueno poner en práctica el citar el nombre de la fuente. Por ejemplo, un publicista utiliza los derechos tomados de otro artículo, pero creando su propio relato, no viola los derechos de autor. Si por el contrario, se limita a tomar el artículo palabra por palabra, lo esté infringiendo. Es vital que los periodistas conserven la autoridad de su propiedad intelectual y el control sobre lo que ocurre con su trabajo. Después de todo, los periodistas tienen una responsabilidad con respecto a la sociedad. La calidad y la autenticidad son condiciones para un periodismo serio. Unos derechos morales fuertes garantizan la autenticidad, calidad e integridad del trabajo. Unos derechos morales fuertes promueven niveles éticos altos. También existen los derechos económicos para el periodista. El hecho de que su consentimiento sea necesario para el uso de su trabajo los pone en condición de poder estipular uso ético correcto y la reutilización de su trabajo, pago de remuneración económica, método de reproducción o difusión, por ejemplo, color, formato, etc., área de distribución, duración de uso, entre otras. Existen dos tipos de periodistas en los aspectos de autoría: los periodistas empleados y los periodistas freelance. Los periodistas empleados son capaces y han tenido éxito en negociar excepciones en acuerdos colectivos, lo que hace posible obtener algún control sobre la reutilización de los materiales y la remuneración por este trabajo. Los freelance transfieren los derechos de su uso mediante acuerdos contractuales. Si un derecho de autor no se nombra en el contrato, no se considera transferido. No cabe duda que gracias al desarrollo tecnológico, la información puede extenderse por el mundo fácilmente. ¿Qué consecuencias podría tener la digitalización respecto a los derechos de autor del periodista? Como resultado del desarrollo tecnológico, todos, incluyendo los periodistas, pueden distribuir sus trabajos por sí solos y llevarlos a la atención del público. Por tanto, los editores hacen todo lo que pueden por obtener todos los derechos primarios y secundarios del autor.
El desarrollo tecnológico ha significado que la distribución, edición y abuso del trabajo de los periodistas se han vuelto un juego de niños por Internet, además que es muy difícil establecer cómo y por quién está siendo utilizada la información. La tecnología tendrá que dar solución a este asunto. Si se produce un abuso del trabajo de un periodista para un propósito distinto del acordado y sin permiso, es una violación a los derechos de autor. El periodista no tiene que aceptar esto. Las normas están reguladas de manera diferente en cada país. Se pueden denunciar los daños. Es tarea del periodista establecer la magnitud de los daños como pérdida de ingresos, daños a la reputación, o simplemente porque no se ha mencionado el nombre del periodista. Se puede requerir la prohibición de la publicación y de su difusión y hasta imputar cargos criminales. Los problemas acerca de los derechos de autor sobre la obra informativa reaparecen con frecuencia y, como en el caso de otros sectores de productores intelectuales, se enfrentan cada día a los retos que plantean los nuevos avances tecnológicos. Por utilizar terminología jurídica, tanto los propios autores, que no hace falta recordarlo, detentan originalmente todos los derechos sobre su obra, como aquellos cesionarios de todos o parte de los derechos patrimoniales, generalmente personas jurídicas, así como terceras personas que pretenden, alegando en ocasiones el amparo de preceptos jurídicos, obtener beneficios económicos de otros, han entrado en un conflicto de intereses que las negociaciones basadas en el derecho se encargarán de resolver. Todo periodista, en virtud de su profesión, es sujeto del derecho de propiedad intelectual por su trabajo. Este derecho fue reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. La piratería y la picaresca son tan grandes que, junto a la falta de conciencia individual y colectiva, se trata de un hurto intelectual. No se puede evitar el daño pecuniario y moral que se hace a los periodistas. Salvo pocas excepciones, no puedes usar ninguna obra intelectual sin tener autorización explícita de sus autores. Esta autorización explícita puede ser vía un contrato privado o por medio de una licencia pública, similar a las condiciones de uso. Cualquier obra está automáticamente protegida y no puede ser usada por terceros sin una autorización, salvo unas excepciones acotadas, como por ejemplo derecho a cita, trabajos sobre temas de actualidad y parodias. A pesar de los debates y numerosos artículos sobre el tema, son cada vez más frecuentes las violaciones a los derechos de autor en los medios. Ejemplos ilícitos incluyen videos de YouTube en los canales de TV, el uso no autorizado de fotografías o textos, las malas referencias como visto de YouTube o visto en WordPress, entre otras. Es evidente la importancia de los derechos de autor en los profesionales periodísticos y de medios de información, pero también es evidente el gran desconocimiento. Por eso cada día se trabaja para solucionarlo. Garantizar el derecho a la libre expresión bajo los principios de ética y de responsabilidad debe ser una condición de los que nos dedicamos a comunicar en el sentido profesional periodístico, así como el interpersonal y social. La diputada Rosalba López Regalado, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, expresó: "Los que nos dedicamos a comunicar ideas y pensamientos estamos expuestos a los riesgos que hoy en día implica vivir en un mundo hostilizado de información y nuevas tecnologías. Ello no debe alentar al uso desmedido de datos que trastornan el desarrollo social e integral del individuo. Siendo así, podemos establecer públicamente el compromiso por seguir velando por la libertad de expresión en un amplio reconocimiento de todos los comunicadores de la República y garantizar con ello de forma permanente, desde la comunicación, el respeto a los derechos de manifestación".